Antes de empezar esta historia, comenta abajo dónde la estás viendo. Siempre es emocionante ver a dónde van estas historias. Si este tipo de contenido te conmueve de alguna manera, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir compartiendo historias reales que merecen ser recordadas. Ahora, presta atención a lo que sucedió dentro de una base militar en Estados Unidos, en uno de esos días en los que nadie esperaba una sorpresa, pero la hubo. Era una nublada mañana de jueves a principios de otoño, cuando James A. Holloway llegó a la base estratégica Fort Langley. El aire traía el olor metálico de las instalaciones militares, una mezcla de aceite, hormigón húmedo y café rancio. James caminaba con pasos cortos y discretos. Sus desgastados zapatos de cuero apenas hacían ruido sobre el suelo pulido del salón principal. Vestía el mismo traje gris oscuro que había usado en ocasiones formales desde el funeral de su esposa 3 años antes. En una mano llevaba un maletín de cuero con un cierre oxidado. Su otra mano siempre estaba libre, una vieja costumbre de alguien que ha aprendido a actuar con rapidez, incluso cuando nadie más lo espera. A sus 79 años no parecía frágil, pero tampoco intentaba parecer fuerte. Tenía la calma de quien ha visto mucho y el aplomo de quien sabe que para algunos eso no significa nada. La sala de reuniones estaba en el 3er piso y ya estaba llena cuando entró. Oficiales de alto rango ocupaban las sillas principales. Generales, coroneles, mayores generales, todos con uniformes impecables, sus conversaciones interrumpidas por miradas de reojo. Había una especie de entusiasmo contenido, típico de las reuniones de alto nivel, mezclado con tensión. Era el último día de revisión de una operación conjunta en una zona de crisis. Por protocolo, algunos veteranos habían sido invitados a observar y, de ser necesario, a ofrecer sus opiniones. Pero todos sabían que en la práctica esto era solo un gesto simbólico. James eligió una silla al fondo, cerca de la pared lateral, como si supiera exactamente dónde podía sentarse sin molestar a nadie. Nadie vino a hablarle. Un sargento novato asintió con la cabeza, pero nada más. Cuando el general entró y les dijo a todos que se sentaran, James ya estaba de pie, observando. La pantalla se iluminó con un mapa táctico de la zona de conflicto, y el comandante de la sesión, un coronel de aspecto severo, rapado, cabello de unos 40 años y acento sureño, inició su presentación con la seguridad propia de alguien acostumbrado a liderar en entornos donde pocos se atreven a interrumpir. Mientras repasaba los puntos del plan, destacó con entusiasmo términos como infusión de tecnología, capas de sigilo aerotransportadas e interceptación contextual. Algunos de los oficiales más jóvenes asintieron en señal de aprobación, anotando los detalles. Otros, con más experiencia, simplemente escucharon en silencio, con la mirada ligeramente escéptica. James se sentó atrás, sin mostrar ninguna emoción. Sin embargo, sus ojos no solo observaban. Parecía repasar cada elemento de la táctica, como quien reconoce lo que ayudó a construir, aunque el nombre haya sido borrado del manual. No susurró, no gesticuló. Pero su silencio no era vacío. Era el tipo de silencio que llena una sala cuando se ignora algo muy importante. En un momento dado, el coronel mostró una sección del plan que exigía un movimiento de infiltración lateral coordinado, con apoyo local y la desconexión deliberada de los canales de mando central. Una maniobra sofisticada, pero extrañamente familiar para James. Se ajustó las gafas, levantó la mano en un gesto cortés, esperando ser notado, como dictaba el protocolo. Durante unos segundos nadie reaccionó. El coronel miró de reojo, notó el brazo alzado, hizo una breve pausa y respondió con una sonrisa forzada, sin siquiera girarse del todo.
Gracias por su intención, señor, pero ahora estamos hablando de tecnología militar moderna. ¿Podemos volver al tema, por favor? Una risa ahogada recorrió parte de la sala. Algunos fingieron no oír, otros bajaron la mirada. James bajó la mano lentamente, sin cambiar de expresión, pero sus dedos se apretaron ligeramente sobre el asa de su maletín, no por enfado, sino por el recuerdo, porque sabía exactamente de dónde había salido esa idea, y sabía que nadie más allí parecía recordarla. La reunión continuó como si nada hubiera sucedido. El coronel regresó a su presentación con renovada confianza, quizá intentando reafirmar su autoridad tras la breve interrupción. Pero había una inquietud en el aire, sutil, casi imperceptible, pero real. El capitán Morell, a cargo de inteligencia táctica, la notó. Tenía poco más de 30 años, mirada alerta, barba corta y un cuaderno negro donde garabateaba más ideas que órdenes. Sentado 2 filas por delante de James, Morell había observado el desarrollo de la escena y no le hizo ninguna gracia. Conocía la maniobra, mencionada en la presentación. La había leído en un apéndice técnico de los años 80 en un documento desclasificado recientemente. El nombre Silent Vertex le vino a la mente de inmediato. Demasiada coincidencia. Miró discretamente hacia atrás y observó al veterano de traje sencillo y expresión impasible. Había algo allí que no encajaba con la postura condescendiente del coronel. Algo que exigía una escucha más atenta, aunque fuese en silencio. James, por su parte, permaneció inmóvil. La risa ahogada, la respuesta corta, la mirada desviada de los presentes, nada de esto era nuevo para él. Desde que había dejado el servicio activo décadas atrás, había aprendido a vivir con la invisibilidad institucional. Había oído a oficiales más jóvenes que el mundo ha cambiado, que hoy las cosas son más técnicas, más modernas. Pero sabía que detrás de muchos de estos avances se encontraba el trabajo de hombres que nunca habían sido noticia. Sostenía el maletín en su regazo como si sostuviera un trozo de su propia identidad. Dentro había copias de informes, mapas originales, notas manuscritas, cosas que a pocos les interesaría ver, a menos que supieran lo que buscaban. El gesto de levantar la mano fue casi instintivo, no para imponerse, sino por deber, porque realmente creía que esta operación necesitaba ajustes, y tal vez nadie allí lo vería. Cuando el comandante se marchó como si no hubiera dicho nada, James simplemente cruzó las piernas lentamente. En el fondo, lo había estado esperando. Al final de la presentación, el ambiente se disolvió en una mezcla de formalidad y prisa. Los oficiales comenzaron a levantarse, algunos intercambiando impresiones, otros ya con sus celulares en mano, respondiendo mensajes. Nadie se dirigió al fondo de la sala. Ningún gesto hacia los veteranos, salvo el gesto automático de un teniente que parecía más preocupado por irse rápido. James esperó unos segundos, en silencio, hasta que los más apurados abandonaron el lugar. Se levantó, con calma, se ajustó la chaqueta y bajó las escaleras del edificio sin mostrar prisa. La base era grande, pero la conocía a fondo, como si la conociera por completo. Todavía le resultaba extraño caminar allí como visitante, cuando durante años había sido parte del alma que hacía funcionar esa estructura. Afuera, ya en el pasillo de la planta baja, oyó pasos apresurados a sus espaldas. «¿Señor Holloway?», preguntó una voz joven. Era el capitán Morell, el mismo que había notado su gesto y su presencia desde el comienzo de la sesión. Se detuvo a pocos metros de James, con cierta vacilación, como si no estuviera seguro de poder iniciar una conversación. James se giró lentamente, con un ligero movimiento de cabeza, como diciendo, «Puede hablar». El capitán se rascó la nuca, sin saber exactamente cómo empezar. «Si me permite, quería saber qué iba a decir en la sala». No había ironía en la pregunta.
Era una curiosidad sincera, casi inquieta. James miró a su alrededor. Vio que el pasillo estaba vacío e hizo un gesto con la mano, señalando un banco contra la pared. Se sentaron allí. Con cuidado, James abrió la carpeta. No dijo nada de inmediato. Simplemente sacó un sobre marrón amarillento, lo abrió y extrajo un juego de papeles grapados. En la esquina superior, en sello negro, se leía: Restringido, Operación Vértice Silencioso, 1986. El capitán recogió los papeles con cuidado, como si comprendiera que no solo estaba hojeando documentos, sino tocando una parte olvidada de la historia. Sus ojos recorrieron rápidamente las primeras páginas, intentando absorber la información sin parecer apresurado. Las fechas coincidían, también los términos. La estructura de la operación descrita allí era prácticamente idéntica a la presentada momentos antes en la reunión, pero 37 años antes. El corazón de Morell se aceleró. Pasó una página, luego otra, y allí estaba, escrito a máquina, el nombre de James A. Holloway aparecía como estratega jefe, célula de análisis táctico división avanzado, especial, mando central. Miró al veterano a su lado, que ahora observaba con calma a los soldados pasar. «Es el mismo plan», murmuró el capitán, todavía conmocionado. James no respondió de inmediato. Simplemente se cruzó de brazos, como confirmando una obviedad. «Simplemente cambiaron el nombre», dijo finalmente, «y olvidaron quién lo empezó». En ese momento, Morell sintió una mezcla de vergüenza e indignación. No solo por lo que acababa de descubrir, sino por haber presenciado cómo habían tratado a James minutos antes, como si solo fuera un anciano curioso que quería participar en un asunto que ya no le concernía. El capitán cerró el fajo de papeles y se los devolvió con cuidado. Le dio las gracias en voz baja, casi culpable. James asintió sin amargura. No había arrogancia en su gesto, ningún dolor explícito. Era como si algo así hubiera sucedido tantas veces que ya no dolía, pero ya no importaba. Morell se despidió, pero no se fue de inmediato. Cogió su móvil, tecleó algo rápido y regresó al edificio. Subió 2 pisos directamente a su oficina y desde allí accedió a la terminal de archivos del ejército. Necesitaba confirmarlo con sus propios ojos, y en menos de 20 minutos tenía ante sí la versión digital del mismo informe. Oficial, sellado, con el nombre de James, sin duda. En la pantalla de la computadora, el PDF oficial mostraba no solo el plan de infiltración original, sino también informes de campo de las misiones en las que se había probado, principalmente en Oriente Medio, entre 1986 y 1991. Morell, un experimentado analista de inteligencia, reconoció los nombres de las operaciones, pero hasta entonces las había asociado con otros autores más célebres, la mayoría blancos, la mayoría aún vivos y en puestos prominentes. La presencia de Holloway allí, como mente central de la estructura, era un detalle que el tiempo y el sistema habían vuelto invisible. Esto no era solo una injusticia, era una especie de borrado institucional. Y lo que más molestaba a Morell era el marcado contraste entre la solidez del trabajo de James y el desdén casual con el que lo habían tratado esa mañana. No era solo una falta de respeto. Era simbólico, era estructural, y estaba sucediendo delante de todos, otra vez. Con una sensación de urgencia, el capitán imprimió extractos del informe y adjuntó los documentos que James le había proporcionado. Lo juntó todo en un archivo sencillo y directo y escribió una nota personal al comandante general de la división. El general Dawson tenía fama de ser duro, pero respetaba el mérito, sobre todo cuando venía acompañado de pruebas. A última hora de la tarde, Morell dejó el material en el escritorio del asistente personal del general con una nota adjunta. Urgente. Hoy se repite una historia mal contada. Lea atentamente. Después,
Regresó a su oficina y permaneció en silencio. No sabía si habría alguna respuesta. Ni siquiera sabía si lo tomarían en serio. Pero en ese momento sintió que al menos tenía que intentarlo. Mientras tanto, James ya había salido de la base. Caminó con la misma calma de siempre hacia la estación de autobuses. El viento de la tarde azotaba hojas secas en la acera y se aferró a su chaqueta con una mano y a su maletín con la otra. Para él, el día terminó como tantos otros, en silencio, pero con la conciencia tranquila. A la mañana siguiente, la base despertó con un revuelo inusual en los pasillos superiores. El general Dawson había leído el informe a su llegada y no tardó en llamar a Morell a su despacho. La conversación fue breve y concisa. El general no era de los que se andaban con rodeos. ¿Está seguro de dónde salió esto?, preguntó, señalando los documentos. Morell respondió con firmeza. Sí, señor. Revisé los archivos y los registros cruzados. Su nombre está ahí. Las tácticas básicas que usamos ayer provienen de esos informes. Él los escribió hace más de 3 décadas. El general volvió a leer el sello de desclasificación y negó lentamente con la cabeza. Y ayer lo ridiculizaron en mi despacho. La frase salió en un tono más bajo, como si hablara consigo mismo. 10 minutos después, Dawson ordenó una nueva reunión con los mismos oficiales del día anterior, con el pretexto de ajustes estratégicos. Pero esta vez había algo diferente en el tono de la reunión. Un aire de anticipación recorrió los departamentos. Algo inusual estaba a punto de suceder. Poco después de las 10:00, empezaron a llegar oficiales. El coronel del día anterior, el mismo que había interrumpido a James, entró con su porte habitual, orgulloso, confiado, con la leve sonrisa de quien cree haber ganado la discusión antes siquiera de empezar. No tenía ni idea de lo que le aguardaba. La sala se llenó enseguida. Entonces entró el general Dawson e hizo un gesto para que todos se sentaran. Con un maletín en la mano, se dirigió al frente de la sala y dijo simplemente: «Hoy vamos a corregir el rumbo. Ayer cometimos un error. Y no es táctico, es moral». Nadie lo entendió de inmediato. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. Entró James A. Holloway. La misma ropa que el día anterior. El mismo maletín. La misma calma. Pero esta vez no fue al fondo de la sala. El general señaló la silla del centro, al frente. James se dirigió a ella sin prisa, se sentó, y por primera vez en mucho tiempo se le escuchó antes de que lo interrumpieran. El silencio en la sala era denso. Nadie hablaba. Algunos oficiales aún intentaban comprender qué estaba sucediendo exactamente, pero la presencia del general, inmóvil, mirando fijamente a James, dejaba claro que no se trataba de una simple muestra de bondad. Era una reparación. El coronel, que había desdeñado al veterano, se cruzó de brazos, visiblemente incómodo. Quizás sabía que sería descubierto, quizás aún creía que el asunto moriría allí, silenciado por la jerarquía. Pero James, con su postura firme y serena, no parecía interesado en la venganza ni en la vergüenza. Abrió la carpeta con gestos precisos, sacó los mismos documentos del día anterior y comenzó a hablar. Su voz era profunda, baja, pausada. No leía, sino que explicaba, con la claridad de quien conoce no solo el documento, sino también su lógica. Explicó el origen de la doctrina, las pruebas de campo, los puntos débiles que se habían corregido con el tiempo. No había vanidad en su tono, pero sí control. Y por primera vez, la sala escuchó en silencio. Morell, sentado a la izquierda del general, observaba atentamente las reacciones. Algunos oficiales tomaban notas discretas, otros miraban a James con incredulidad. Poco a poco se fue gestando un sentimiento colectivo difícil de describir, una mezcla de sorpresa, vergüenza y respeto contenido. Cuando James terminó, el general Dawson tomó la palabra. Afirmó con firmeza que los registros presentados
eran auténticos, confirmados por múltiples fuentes, que la base de este plan moderno era de hecho obra de James Holloway, desarrollada décadas atrás, y que el trato que había recibido el día anterior era inaceptable en cualquier entorno que se precie de honorable. El coronel intentó interrumpir, pero Dawson lo interrumpió con un simple gesto de la mano. «Ya dijiste suficiente ayer». Luego se volvió hacia James. «Si aceptas, queremos que tu nombre se incluya oficialmente en los registros doctrinales. Y más aún, queremos que los nuevos estrategas aprendan de quien inició todo esto». James respiró hondo, como si no se lo hubiera esperado ni la mitad, y respondió con un leve asentimiento y una sola frase: «No estoy aquí por orgullo. Simplemente pensé que era hora de demostrar que a veces la experiencia no hace ruido, pero apoya todo lo que consideras moderno». La frase quedó suspendida en el aire durante unos segundos, como si cada palabra necesitara encontrar su lugar en cada persona presente. No había nada teatral en lo que James había dicho. Al contrario, era el tipo de cosas que uno solo dice después de un largo rato de silencio. El general asintió respetuosamente. Morrell notó, al mirar a su alrededor, que la atmósfera había cambiado. No por obligación, sino por el impacto. Algunos de los oficiales mayores se removieron incómodos en sus sillas, tal vez tratando de recordar cuántas otras voces como la de James se habían silenciado con el paso de los años. Los más jóvenes, en cambio, parecieron asimilarla como una revelación incómoda pero necesaria. El coronel, antes seguro de sí mismo, ahora mantenía la mirada baja. Por primera vez, parecía escuchar más de lo que hablaba. No hubo castigo público, ni vergüenza directa, pero todos sabían que el mensaje había sido dado y comprendido. Al final de la reunión, James se levantó con la misma serenidad con la que había entrado. Tomó su maletín y lo cerró con el broche metálico que hizo un suave clic, como un discreto punto final. Al girarse para marcharse, el general lo acompañó hasta la puerta y le extendió la mano. Fue un apretón firme e igual. Morrell lo siguió con la mirada. Sabía que ese momento no cambiaría toda una estructura, pero sí marcaría algo en ese grupo, un precedente. Cuando James salió de la sala, no hubo aplausos. Y eso fue bueno. No fue un espectáculo. Fue una reparación, y el respetuoso silencio que siguió lo confirmó. Afuera, el sol había salido y una ligera brisa soplaba por la base. James caminó hacia el patio con paso firme. Su día distaba mucho de ser diferente de lo que había vivido tantas veces. Pero, en ese preciso instante, había dejado algo allí, y por primera vez en mucho tiempo, algo de él había permanecido en pie. Ese mismo día, a primera hora de la noche, un discreto movimiento comenzó a extenderse por los pasillos de la base, y poco después, por las redes internas del ejército. Una pequeña filtración, quizás intencionada, quizás no, hizo que parte de la noticia llegara a un periodista especializado en asuntos militares. El periodista, experimentado y con buenos contactos, se apresuró a verificar los hechos. En menos de 48 horas, apareció un artículo en la edición digital de Observador Militar con un titular simple pero directo. El plan era suyo, el estratega olvidado que sostuvo el presente. El artículo no usaba un tono heroico. Simplemente informaba de lo confirmado por documentos, registros y testimonios. La doctrina ahora llamada Nivel Quinto era de hecho una reformulación casi literal del antiguo vértice silencioso diseñado por James Holloway y probado en campo décadas antes. El artículo exponía la omisión de forma objetiva pero firme. El nombre de James, que había permanecido relegado durante tanto tiempo, ocupaba ahora un titular nacional. James se enteró de la publicación por una llamada de su hija, que vivía en otra ciudad. Había recibido el enlace de un compañero de trabajo.
Papá, están hablando de ti en un periódico. ¿Es cierto todo esto? Confirmó con un simple sí, hija, y le pidió que no se preocupara. Dijo que no quería armar un escándalo, que no cambiaría nada de lo que ya sabía. Pero en el fondo ella sabía, y él también, que sí cambiaba. No el pasado ni los años que había sido ignorado, sino el reconocimiento de que no se había equivocado al insistir. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad se impuso a la versión oficial. En los días siguientes aparecieron otros artículos que mencionaban brevemente el caso. Nada exagerado, nada sensacionalista. Lo justo para que, dentro del ejército, su nombre volviera a circular, no como un recuerdo nostálgico, sino como una referencia activa. Las repercusiones dentro de la base fueron silenciosas, pero perceptibles. Los oficiales comenzaron a consultar archivos antiguos, a recuperar registros de operaciones olvidadas y a revisar nombres en informes antiguos. Algunos por sincera curiosidad, otros por temor a estar ignorando contribuciones relevantes como la de James. Pronto, la historia se convirtió en tema de discusión en reuniones internas. ¿Cómo se había renombrado la doctrina sin el debido reconocimiento? ¿Cómo tantos la habían adoptado como una táctica moderna sin conocer su origen? El mando de la base decidió no hacer un anuncio público, pero sí tomó medidas internas. Una semana después, se envió un aviso interno a todas las divisiones de planificación estratégica operativa. El nuevo módulo de capacitación de analistas de campo se llamaría, a partir de ese mes, Sala Holloway. Nada grandilocuente, ninguna ceremonia, solo un cambio de nombre en una placa metálica, discretamente colocada a la entrada de la sala de reuniones. Pero cualquiera que pasara leía la inscripción y poco a poco preguntaba quién era Holloway. La frase que figura a continuación fue elegida por Morrell, con la aprobación del general Dawson. Utilizó las mismas palabras que James había pronunciado el segundo día de la reunión. No hay necesidad de alzar la voz cuando lo que construiste sigue en pie. La frase estaba grabada en plata mate, sencilla, sin marco, entre el nombre y el número de habitación. El propio James fue informado días después, por teléfono, en una llamada directa del general. Escuchó todo en silencio, les agradeció cortésmente y rechazó cualquier homenaje público. Solo dijo que prefería no volver a la base, pero que le complacía saber que, esta vez, la historia no había sido borrada. El general respetó su decisión, y colgaron como dos hombres que conocían el valor de lo que quedaba por decir. La placa permaneció allí, ni estatua ni busto, solo una frase y un nombre que ahora debía aprenderse por alguien que apenas empezaba y por alguien que, hasta entonces, creía saberlo todo. En las semanas siguientes, James retomó su sencilla rutina. Se levantaba temprano, iba a la panadería de la esquina a comprar pan y leía el periódico en silencio en la misma mesa del fondo, cerca de la ventana. Sus vecinos lo conocían como un caballero educado y discreto que a veces ayudaba con pequeñas reparaciones o aconsejaba a los adolescentes de la calle sin imponer nada. Nadie allí imaginaba que este hombre tuviera su nombre impreso en documentos confidenciales, ni que sus ideas respaldaran parte de la doctrina militar de los últimos 40 años. Y tampoco se molestó en decírselo a nadie. No por humildad practicada, sino porque siempre había creído que el valor de una acción no dependía de quien la veía, sino de quien la poseía. La carpeta marrón, vieja y marcada por el tiempo, seguía guardada encima de un armario, con los mismos papeles intactos. Ahora, sin embargo, había un sobre nuevo dentro, una copia impresa del artículo de Observador Militar, con su nombre resaltado en el título. Un día, mientras esperaba el autobús para visitar a un antiguo compañero en un hospital militar, se le acercó un joven soldado que pareció reconocerlo. Estaba fuera de servicio, con el uniforme desabrochado, y se acercó con cierta vacilación. «¿Eres
Holloway, ¿verdad? ¿De la doctrina Vertex? James levantó la vista lentamente, analizando el tono del joven. No había ironía ni oportunismo, solo genuino respeto y curiosidad. Leí sobre ti durante el entrenamiento en la base. Ahora estamos estudiando tu plan. Solo quería decir que fue un honor aprender esto con tu nombre. James sonrió discretamente. No dijo nada durante unos segundos. Luego simplemente respondió: entonces valió la pena. El autobús llegó poco después. El soldado se despidió con la mano y James subió. Se sentó junto a la ventana como siempre, viendo pasar el mundo exterior, ahora con la tranquilidad de quien sabe que incluso en silencio lo escuchaban. La noticia sobre la sala Holloway no llegó a los titulares fuera del ámbito militar, pero empezó a circular discretamente en grupos de veteranos, foros de exoficiales y asociaciones dedicadas a la memoria institucional del ejército. Algunos antiguos colegas de James le enviaron mensajes. Uno, que había servido con él en 1987, envió una carta manuscrita que decía: «Tardaron un poco, pero finalmente dijeron tu nombre en voz alta». James leyó cada uno de estos mensajes con calma, guardándolos en una carpeta azul, separados del original. No los respondió a todos, pero los leyó todos. A veces se detenía a mitad de la lectura y miraba por la ventana durante unos minutos, como si intentara recordar los rostros de aquellos que se habían quedado en el camino, aquellos que habían contribuido tanto como él, pero que nunca fueron recordados. Todo esto lo afectó, por supuesto, pero no lo cambió. James era de los que no se dejaban llevar por la gloria. Tardía. Prefería el reconocimiento silencioso a la reverencia forzada. Con el paso de los meses, el nombre de James también empezó a aparecer en presentaciones internas, como referencia técnica en las diapositivas de instrucciones. La diapositiva 3 de uno de los módulos incluía una cita directa de su informe original con el crédito correspondiente. Esto despertó la curiosidad de muchos reclutas. ¿Quién era este nombre que, hasta hacía poco, no había aparecido en ningún manual? Y fue entonces cuando a Morell se le ocurrió una idea sencilla pero poderosa: grabar una breve entrevista con James, solo para uso interno en los cursos de formación. Nada profesional, solo una conversación franca. Extendió la invitación por teléfono. James dudó. Dijo que no era camarógrafo, pero Morell insistió, prometiendo que sería solo una conversación, sin guión, sin maquillaje, sin poses. 3 semanas después, estaban sentados en una sala vacía de la biblioteca de veteranos. James vestía igual que siempre, con el maletín en el regazo y las manos firmes. La entrevista duró 43 minutos, y ni una sola palabra de lo que dijo allí necesitó edición. En la grabación, James hablaba despacio, como si organizara sus ideas antes de cada frase. No se le notaba nerviosismo ni prisa. Empezó explicando cómo surgió la idea de la doctrina, no como un acto de genialidad repentina, sino como resultado de errores que había presenciado repetidamente sobre el terreno. Explicó que Silent Vertex era más que una estrategia de infiltración. Era una filosofía de acción basada en la escucha, la adaptación y el respeto por el terreno, tanto físico como humano. Recordó las noches que escribía bocetos en su cuartel usando mapas doblados y hojas de papel copiadas a mano. Dijo que muchas de las notas que sirvieron de base para el plan original se habían tomado después de misiones en las que todo salió mal, y que por esa misma razón merecían atención. No usó tecnicismos excesivos. Prefería hablar como oficio a un aprendiz. La grabación mostraba a un hombre lúcido y directo, sin vanidad en la mirada. Pero era imposible no sentir el peso de lo que llevaba encima. Al final del video, Morell le preguntó si creía que se había hecho justicia. James reflexionó unos segundos antes de responder. Dijo: «Justicia,
No lo sé, pero escuchar es más de lo que yo tenía. Escuchar cambia más que una medalla. Esta frase terminó convirtiéndose en una cita informal en varias unidades que adoptaron el módulo de doctrina táctica, donde su nombre empezó a ser estudiado. Más importante que la entrevista en sí fue el efecto que tuvo. Los reclutas comenzaron a comprender que había personas detrás de las teorías, que las doctrinas no surgen de la nada, que el silencio no siempre es ausencia, a veces es el recuerdo de alguien que ha dicho demasiado sin ser escuchado. En los meses siguientes, James continuó con su vida normal. No empezó a dar conferencias, ni se convirtió en un icono mediático. Pero de vez en cuando, algún joven oficial lo reconocía por la calle o entablaba conversación en la parada del autobús. Y en estas pequeñas interacciones, comprendió que quizás ese era el tipo de reconocimiento que realmente importaba. Una tarde, meses después, James recibió una carta con el escudo de armas del Departamento de Defensa. No era ni una invitación ni una citación, solo una notificación formal que le informaba que, a partir de ese año, su nombre se incluiría en los archivos oficiales de los autores doctrinales de las Fuerzas Armadas. No habría ceremonia ni discurso, pero el documento se actualizaría y digitalizaría con los créditos correspondientes. La carta estaba firmada por 3 generales y acompañada de una copia del nuevo registro. James la leyó de principio a fin, sin expresar mucha emoción. La guardó dentro de la carpeta marrón, en el mismo espacio donde solo habían estado sus antiguos informes. Por fuera, nada había cambiado. Seguía tomando el mismo autobús, yendo a las mismas panaderías, con el mismo ritmo, pero en su interior algo se había asentado. Una extraña sensación de cierre, como si una parte del pasado finalmente hubiera regresado a su lugar. La semana siguiente pasó por la biblioteca militar local y notó por casualidad que una de las vitrinas exhibía un póster con su rostro. Era una foto tomada de la entrevista junto a la misma frase: escuchar cambia más que una medalla. Eso lo tomó por sorpresa. Se quedó unos segundos frente al cristal como si mirara un reflejo que no reconoció al instante. Un joven empleado lo vio allí y se acercó respetuosamente. Fue idea del coordinador. Pensamos que los estudiantes necesitaban saber quién eras. James le dio las gracias con una sonrisa forzada y dijo: no necesitan saber quién soy, solo necesitan entender qué pasó. El joven asintió, sin saber qué responder. James continuó su camino hacia la estantería de libros técnicos. Cogió un volumen sobre operaciones combinadas y se sentó en una de las mesas de la esquina. Leyó durante casi 1 hora. Luego devolvió el libro, guardó su maletín y se fue, sin volver a mirar el póster en la vitrina. Pasó el tiempo, y como todo lo que no se fuerza, la historia de James se difundió espontáneamente, sin campañas ni publicidad. Ya era común oír a alguien mencionar el principio Holloway durante los entrenamientos para referirse al enfoque silencioso y adaptativo de la infiltración. Algunos instructores comenzaron a usar su historia como ejemplo de estrategia y ética. Podría haberle dado la espalda, dijo un mayor durante un módulo de liderazgo, pero optó por mostrar con calma la verdad, y eso habla más alto que cualquier rango. James nunca asistió a esas clases, nunca preguntó qué decían de él, pero un domingo por la tarde, sentado en un banco del parque cerca de su casa, escuchó a 2 cadetes hablar sobre una simulación táctica. Uno de ellos dijo: si hubiéramos usado el modelo Holloway, habría funcionado. Sonrió para sí mismo. No se giró, no interrumpió, simplemente escuchó, como siempre. En casa, seguía viviendo con sencillez. La cocina tenía pocos utensilios, la radio siempre sintonizaba la misma emisora y la silla de madera junto a la ventana seguía siendo su lugar favorito para pensar.
A veces recibía con los brazos abiertos a su hija y nietos, pero nunca hablaba del pasado en detalle. Una vez, su nieto mayor le preguntó: «Abuelo, ¿es cierto que tienes una habitación con tu nombre en un cuartel?» James respondió sin «Sí, pero no importa el nombre de la habitación. Lo que importa es lo que aprenden dentro». El niño no lo entendía del todo, pero sonrió de todos modos. Había algo en la actitud de su abuelo que transmitía respeto, incluso sin explicaciones. Y eso era lo que James llevaba consigo, la certeza de que lo que había construido había echado raíces en quienes importaban. No en ceremonias, ni en membretes, sino en los ojos de quienes lo iniciaron. Y allí, en esa apacible cotidianidad, comprendió que eso era suficiente. Un día de otoño, casi un año después del encuentro que lo cambió todo, James recibió una carta sencilla, sin escudo de armas ni sello oficial. Estaba escrita a mano, con una caligrafía firme. El remitente era el mismo coronel que lo había interrumpido esa mañana, meses atrás. La carta no se disculpaba directamente, pero su intención era clara. Decía: «Me llevó un tiempo darme cuenta de lo que hice ese día. Quizás confundí la confianza con la arrogancia, y quizás me enseñaron a mirar a ciertas personas como si fueran invisibles. Tú me hiciste ver eso. Gracias por no contraatacar». James la leyó hasta el final y guardó la carta con las demás. No respondió. No sintió la necesidad. Para entonces ya no se trataba de resentimiento. Se trataba de ciclos, y este por fin parecía haber llegado a su fin, no con gritos ni con confrontación, sino con un reconocimiento silencioso, el mismo silencio que había sostenido a James durante la mayor parte de su vida. La semana siguiente, mientras tomaba café en su descolorida taza de porcelana, James escuchó un reportaje radial sobre cambios en los programas de entrenamiento táctico de las academias militares. Rápidamente mencionaron una nueva directriz para el estudio de las doctrinas operativas, centrada en el origen y la autoría. «Reconocer quién pensó primero es tan estratégico como actuar», dijo el locutor. James miró su taza, dio un sorbo y asintió lentamente. No por vanidoso, sino porque sabía lo difícil que era ser olvidado y lo importante que era ser recordado de la manera correcta. A su alrededor, nada había cambiado. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana y los sonidos de la calle eran los mismos: neumáticos, pájaros, niños. Pero en su interior había una paz poco común, la que no proviene de la victoria, sino de la confirmación. La certeza de que, incluso cuando nadie aplaude, la verdad permanece íntegra. Y a veces, eso solo basta para vivir con un nombre limpio y un corazón firme. Una tarde, James decidió visitar a un viejo amigo, también veterano, que vivía en una residencia militar de ancianos a las afueras de la ciudad. Llevó consigo periódicos, un trozo de tarta casera y su inseparable maletín marrón. El amigo, llamado Elijah, estaba postrado en cama pero lúcido. Al verlo entrar en la habitación, sonrió con los ojos antes de poder pronunciar palabra. Hablaron durante más de una hora, de los viejos tiempos, de las absurdeces que habían presenciado en el campo, de batalla y también de las pequeñas victorias que nadie fuera de las filas comprendería jamás. En un momento dado, Elijah señaló el maletín y preguntó si aún contenía los mismos papeles. James se rió y dijo: «Algunos sí, otros son nuevos, pero todos cuentan la misma historia». Elijah asintió. «¿Lo recuerdan ahora?». James respondió con calma: «Algunos sí, pero lo importante es que dejen de olvidar». La conversación terminó en un silencio agradable, lleno de complicidad entre dos hombres que conocían el peso de cada palabra no dicha. De camino a casa, James se detuvo en la parada del autobús. Ya era de noche y el aire tenía esa frescura que precede al invierno. Mientras esperaba,
Vio a lo lejos a un grupo de reclutas vestidos de civil caminando juntos, probablemente de regreso de algún ejercicio. Ninguno lo reconoció, y él tampoco quería ser visto, simplemente observaba. Uno de ellos hablaba de la maniobra Holloway, como si repitiera un concepto con naturalidad, sin percatarse de que el hombre que la había creado estaba a pocos metros de distancia, sosteniendo una carpeta vieja y un paquete de pastel. James sonrió levemente. Esa fue la mayor confirmación que pudo recibir. Oír que su idea era útil sin que su nombre necesitara ser celebrado. Eso era todo. Ver lo que había construido caminando por sí solo, en boca de quienes no tenían ni idea de quién era, y sin embargo, repitiendo lo que enseñaba como si siempre hubiera existido. Al llegar a casa, James dejó su maletín sobre la mesa y se puso a calentar sopa. La cocina estaba tranquila, como siempre, y parecía cómodo con esa rutina. Mientras removía lentamente la olla, pensó en las vicisitudes de la vida para que esa doctrina finalmente encontrara su lugar. No como premio, sino como fundamento. Recordó cuántas veces casi había tirado esos papeles, cuántas veces pensó que a nadie le importaría, pero algo siempre lo detenía. Quizá una especie de terquedad silenciosa, o quizá la convicción, nacida en el campo de batalla, de que algunas cosas deben perdurar. Sobre la mesa, junto a su plato, dejó los periódicos que aún contenían breves menciones a su nombre. No los leía a menudo. Prefería recordar las palabras intercambiadas con Morell, las miradas sinceras de los jóvenes soldados, la carta manuscrita con la frase que aún resonaba: «Gracias por no contraatacar». Después de cenar, James fue a la sala y se sentó en el sillón junto a la ventana. Observó el movimiento casi inexistente en la calle, como todos los días. Afuera las farolas iluminaban poco, el viento mecía los árboles ralos y un cachorro ladraba a lo lejos. Todo era igual, y sin embargo, todo era diferente. Dentro de él, ahora había una especie de legado que no cuelga de la pared, sino que perdura en los gestos de quienes vinieron después. Consideró la posibilidad de escribir algo, tal vez sus memorias, pero la descartó rápidamente. No era hombre de dar explicaciones. Prefería ser comprendido por quienes eran lo suficientemente sensibles como para percibir. Y si eso no sucedía, mala suerte. La verdad sigue siendo cierta solo porque pasa desapercibida. Y en esa silla, con las manos apoyadas en los brazos de madera, James supo que había hecho su parte, de la manera correcta, en el tiempo posible y con la dignidad intacta. La semana siguiente, un pequeño equipo de cadetes visitó los archivos de la base donde se conservaban los documentos doctrinales. Entre ellos se encontraba una joven oficial llamada Ramírez, recién ascendida y reconocida por su atención al detalle. Fue ella quien solicitó consultar el expediente original de la doctrina Vértice Silencioso. Al recibir el material, examinó cada página con la atención de quien comprende que el pasado debe leerse con calma. Al ver el nombre de James en la parte superior de la página, fechado y firmado, sintió algo más que simple sorpresa. Fue reverencia. No conocía personalmente a James, pero había visto la entrevista informal grabada por Morell. Le impactó su lucidez, su firmeza y sobre todo su falta de autobombo. Decidió, por iniciativa propia, que la siguiente clase tendría una lección extra, una lectura colectiva del documento original, para que cada recluta comprendiera no solo su contenido, sino también el silencio histórico que lo había rodeado durante tanto tiempo. El día de la lectura, a algunos estudiantes les extrañó la propuesta. A otros les pareció curiosa, pero al final de la reunión, muchos se marcharon en silencio, pensativos. No se trataba solo de estrategia militar, se trataba de cuánto tarda una idea en ser escuchada,
de la clase de valentía que no aparece en las estatuas, pero que perdura durante generaciones. Uno de los reclutas más discretos, al final de la lectura, le comentó a su colega de al lado: «Este tipo lo aguantó todo él solo, ¿verdad?». Y ella respondió: «Lo aguantó sin hacer ruido, e incluso enseñó lo que sabía». Estas frases no se registraron ni se citaron en el informe, pero llegaron a oídos de Morell, que estaba en la habitación contigua, por casualidad. Al oírlas, cerró discretamente el libro que estaba leyendo y sonrió levemente. Eso era todo. La doctrina estaba viva, no solo en los archivos, sino en la forma en que empezaba a ser percibida por los recién llegados. Mientras tanto, James continuaba su rutina con el mismo ritmo sereno de siempre. Se despertaba temprano, barría el pequeño balcón, preparaba café en un colador de tela y leía el periódico con atención metódica. No por costumbre, sino porque siempre había creído que la verdad se encuentra entre líneas. De vez en cuando, recibía visitas discretas, jóvenes oficiales que pedían hablar, comprender mejor los entresijos del plan, escuchar de él lo que no estaba en los manuales. James nunca se negaba. Recibía a todos con un vaso de agua, una silla sencilla y la misma postura firme. Ni un maestro, ni un héroe. Simplemente un hombre que había vivido lo que ahora estudiaban. Algunas conversaciones duraban 20 minutos, otras se prolongaban durante horas, y en todas ellas insistía en repetir la misma advertencia. Aprender estrategia es fácil. Lo difícil es mantener el carácter una vez que te escuchan. Una noche, sentada a la mesa con su hija, le preguntó por qué aún conservaba esa carpeta. «Ahora que te reconocen, papá, no tienes que llevarla contigo». James sonrió. Ella miró la carpeta en el aparador, silenciosa como siempre. «Nunca fue solo papel», respondió. «Es memoria. Y necesitamos recordar, incluso cuando otros olvidan de nuevo». Su hija no insistió. Ya conocía ese tono de respuesta que no invitaba a la discusión. Cambiaron de tema. Hablaron de nietos, la escuela, facturas, pero la frase se le quedó grabada. Más tarde, mientras lavaba los platos, pensó en cómo su padre había cargado con tanto solo durante tanto tiempo, y sin embargo nunca había dejado que eso lo amargara. Era difícil entender cómo lo hacía, pero era fácil admirarlo. Y ese día, más que ningún otro, supo que su nombre estaba donde siempre merecía estar, aunque le hubiera llevado décadas llegar allí. Con el tiempo, la historia de James dejó de ser una novedad y empezó a ocupar el lugar más raro que un nombre puede alcanzar, el de una referencia silenciosa. Ya nadie necesitaba explicar quién era en las reuniones. Cuando alguien decía cómo se hizo en el caso Holloway, todos sabían de qué se trataba, y eso, para él, era más que suficiente. Una tarde, al salir de la farmacia, se encontró con un viejo compañero de la base, Altind, que no había visto en años. El hombre lo saludó con entusiasmo, pero pronto se detuvo y dijo algo que se le quedó grabado. «Sabes, James, lo que más me impresiona es que nunca alzaste la voz». James respondió con una leve risa. «Es que cuando gritas demasiado, a veces solo quieres que te escuchen, y yo solo quería que me recordaran». Su compañero asintió en silencio, como si comprendiera que no era una frase pegadiza, sino la descripción exacta de lo sucedido. Esa misma noche, James regresó a casa y se sentó en el porche, contemplando el cielo despejado y sin nubes. Hacía más frío de lo habitual y llevaba el mismo suéter grueso que llevaba desde los años 90. Pensó poco, pero sintió mucho. No era tristeza ni nostalgia. Era una especie de presencia silenciosa, de saberse completo, a pesar de los años de invisibilidad. Tomó la carpeta, la abrió lentamente y repasó las páginas que se sabía de memoria. Algunas estaban desgastadas, otras dobladas por las esquinas, pero todas contenían el mismo contenido.
Tocó uno de los informes antiguos con los dedos y por primera vez en mucho tiempo sintió la necesidad de escribir algo nuevo. Tomó una hoja en blanco, la puso sobre la mesa y escribió en la esquina: ¿qué queda después del silencio? Luego cerró la carpeta, apagó la luz del porche y entró, dejando la hoja allí, sola, esperando el día siguiente. En los meses siguientes, James nunca regresó a la base. Rechazó las invitaciones formales, prefiriendo mantener la distancia que siempre había sido su estilo. No por resentimiento, sino porque sabía que su presencia ya había dejado lo que debía dejar. De vez en cuando recibía noticias por teléfono o en cartas breves de los oficiales que habían participado en la trascendental reunión. Algunos mensajes simplemente decían gracias. Otros hablaban de pequeños cambios que habían hecho en su estilo de liderazgo tras conocer su historia. James lo leía todo con atención, pero ya no guardaba los papeles con el mismo fervor de antes. Empezó a comprender que quizás su misión ya no era mantener viva la memoria en los documentos, sino confiar en que ya se había difundido donde debía, en las decisiones de quienes ahora comandaban, en los principios de quienes estaban aprendiendo. Y esto, por invisible que fuera, era real. Una mañana, al abrir la ventana de la sala, vio a dos jóvenes sentados en la acera, leyendo el manual de doctrina militar que él había ayudado a redactar. Reconoció la portada de lejos. Azul, con una franja gris y el título en letras sobrias. No sabían quién era, ni siquiera levantaron la vista, pero James permaneció allí durante largos minutos, en silencio, observando. Eso era todo. Lo que había construido seguía ahora su camino sin necesidad de supervisión. La doctrina había salido de la carpeta. Se había convertido en una voz, una práctica, una experiencia de aprendizaje. Y lo más importante, se había convertido en respeto. No el respeto formal que impone la jerarquía, sino el respeto silencioso que nace de la comprensión. James sonrió, cerró la ventana lentamente y regresó a su silla. El día apenas había comenzado, pero para él ya estaba completo, porque a veces todo lo que un hombre necesita ver es que lo que construyó, aunque se olvide por un tiempo, ahora vive en otros, sin necesidad de decir su nombre. A finales de ese mes, la placa de la sala Holloway fue reemplazada por una nueva, más sencilla. La anterior se había dañado durante una pequeña renovación. La nueva era más pequeña, mate y sin marco. Tenía solo lo esencial, el nombre, el número de la sala y la misma frase. Pero esta vez, por sugerencia de los cadetes, añadieron una línea debajo. La doctrina no es solo una técnica, es el recuerdo de quienes la vivieron. La decisión no pasó por comités, ni hubo una votación formal. Fue un gesto espontáneo de alguien que ahora llevaba ese nombre, no por obligación institucional, sino como parte de un legado respetado. Cuando Morrell se enteró, no se lo contó a James. Pensó que era mejor dejar que se enterara por otra persona. Y así fue. Un día, su nieta menor se presentó en su casa con un celular en la mano, mostrándole una foto. «Mira, abuelo, es tu frase. Está en una habitación con tu nombre». James lo miró, sonrió levemente y dijo: «Ya no es mío, ahora es de ellos». En los días siguientes no ocurrió nada extraordinario, ni premios, ni novedades, ni entrevistas, pero algo esencial se consolidó. La figura de James A. Holloway dejó de ser una excepción olvidada y se convirtió en punto de partida para conversaciones más amplias, sobre la memoria, sobre la escucha, sobre el tiempo. Y esto, en un entorno donde tantas voces se pierden bajo el ruido de la jerarquía, fue una pequeña revolución. No se trataba de él, se trataba de lo que representaba, la idea de que la experiencia, incluso silenciada, permanece presente, y que no todo reconocimiento tiene que ir acompañado de aplausos. A veces,
Basta con una sala con el nombre adecuado, un manual con los créditos adecuados y una nueva generación dispuesta a escuchar lo que antes nadie quería oír. James siguió viviendo como siempre, sin prisas, sin escenario, sin necesidad de aprobación, y aunque nunca lo dijo en voz alta, todos los que lo conocieron, aunque fuera brevemente, sabían una cosa: no buscaba reconocimiento, sino justicia, y la encontró, en el momento oportuno, con la magnitud adecuada, de la manera más discreta y profunda posible. Porque al final No hay es como necesidad dijo de de alzar día. la voz cuando lo que construiste sigue en pie.